Y en nuestro bloque de entrevista ya nos acompaña el director del catastro, el señor Francisco Ruiz Díaz, y en esta ocasión vamos a hacer énfasis en lo que es el catastro fiscal, de pasar de lo que es el catastro fiscal al catastro multifinalitario. ¿Cómo está, director? Gracias por venir. Buenos días, Edgar, y un saludo a toda la audiencia. Bien, para poder conocer más acerca de este tema, de lo que es el catastro fiscal al catastro multifinalitario, y para que los televidentes puedan conocer un poco de qué se trata también, si podemos hablar sobre el tema. Sí, bueno, básicamente comienza o arranca toda esta discusión, este planteamiento respecto a lo que sería la pregunta: ¿para qué sirve el catastro? Entonces, ¿qué es el catastro? Y bueno, es un registro de los bienes inmuebles. Ahí tienen que estar registrados todos los inmuebles de un país. Pero posteriormente viene la pregunta: ¿para qué sirve? Y el uso que se le da al catastro está condicionado a la evolución de la sociedad, vamos a decir. Entonces el catastro tiene una evolución vinculada a la evolución de instituciones muy importantes, como ser las instituciones económicas, las políticas y las tecnológicas. Son, creo yo, los tres elementos centrales que van determinando la evolución del catastro. El catastro, uno puede encontrar antecedentes respecto, digamos, a sus orígenes increíblemente 3000 años antes de Cristo, por ejemplo. O sea, ya ciertas civilizaciones muy avanzadas utilizaban el catastro con el propósito de tener documentados los inmuebles, sus modificaciones, el rendimiento de estos inmuebles a los efectos del cobro del impuesto. Justamente estamos observando en imágenes lo que nos estás manifestando, estos registros en imágenes, ¿no? Sí, y efectivamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando justamente del catastro en Egipto. En Egipto se utilizaba el catastro por una cuestión vinculada a la naturaleza. El río Nilo es un río bastante caprichoso. En un determinado periodo puede ser un río muy angosto, pero en determinados momentos del tiempo se desborda, vamos a decir. Y en ese desborde iban borrando las líneas, iban borrando los linderos. Entonces el catastro servía a los efectos de determinar quiénes eran los propietarios de esos inmuebles y recuperar los linderos una vez que el río comience a bajar, las aguas bajen, ¿verdad? Y esos antecedentes los encontramos, como te dije, miles de años antes de nuestra era actual, ¿verdad? Y el propósito en sí era registrar la pertenencia de esos, la tenencia de esos inmuebles a los efectos de recaudar el impuesto para sostener toda la estructura en ese entonces gubernativa que estaba constituida desde un punto de vista político bajo el concepto de la autocracia. O sea, eran gobiernos vinculados con esquemas no democráticos, ¿verdad? Posteriormente, a medida que la sociedad en sí fue evolucionando, tenemos el caso, por ejemplo, de los romanos, ¿verdad?, que le dieron un propósito más amplio al catastro. No solamente era la recaudación del impuesto, como vos sabés, cuando los romanos... Desde ese entonces estaba ligado al impuesto. Desde ese entonces estaba ligado al impuesto hasta hoy día. Eso es importante aclarar también. El concepto o la naturaleza del catastro fiscal no desaparece, se le fueron agregando funciones y vamos a llegar al catastro multifinalitario. Cuando los romanos conquistaban territorios, lo que hacían era básicamente llevaba la civilización romana a esos territorios, a los pueblos que ellos llamaban bárbaros. Entonces llevaban la cultura romana. Eso es un legado que los romanos han dejado a la humanidad, principalmente a la sociedad occidental, ¿verdad? Entonces al llegar necesitaban entregar tierra a los legionarios, hacían un reparto de las tierras. Los soldados que conquistaban determinados territorios quedaban asentados y se mezclaban con las poblaciones conquistadas, ¿verdad? Incluso llegaban a casarse con mujeres de los soldados romanos, se casaban con mujeres de los territorios conquistados, constituían ahí su familia, pero se le entregaba como premio parte de las tierras conquistadas. Tenía un factor vinculante todo. Sí, y eso quedaba registrado en un catastro. Además de ello, los romanos usaban el catastro a los efectos de empezar, porque siempre se han caracterizado por la ingeniería militar. Entonces utilizaban el catastro para, o los instrumentos vinculados con la topografía, vamos a decir, para hacer las cuadrículas urbanas, por ejemplo.
todo el sistema que hoy se tiene de registro, de lo que, por lo menos nosotros, las sociedades occidentales, todo el sistema de registro de las tierras urbanas vienen, digamos, como herencia justamente del pasado de todo este sistema de conquista de los romanos, ¿verdad? Bueno, y así fue evolucionando el uso del catastro hasta llegar a una época clave para la humanidad que fue un poco, digamos, o sea, comienza esencialmente con un despertar intelectual, vamos a decir, el periodo de la ilustración que le llaman, que empieza a democratizarse el conocimiento. El conocimiento deja de ser un monopolio de la iglesia y aparecen ciudadanos civiles fuera de la iglesia, ilustres, Diderot, Condorcet, Newton y toda esa gente. Entonces vuelven popular el pensamiento, y este pensamiento desata una pregunta importante, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que responder a una monarquía, a un sistema político que nos somete finalmente, ¿verdad? Y empiezan reclamos vinculados con el fortalecimiento de los derechos civiles. Y viene lo que conocemos como la Revolución Francesa, vinculada a la Revolución Francesa que desata los derechos civiles o que fortalece o impulsa derechos civiles por encima de los sistemas autoritarios, autocráticos, ¿verdad? Viene la Revolución Industrial. Y con la Revolución Industrial viene un concepto muy importante porque le pone al individuo en el centro de las cosas, se reconoce el individualismo por encima de los intereses colectivos, vamos a decir, el individuo prima más en medio de toda esa revolución. Y no es solamente el individuo, sino también era el individuo y sus pertenencias, el individuo y sus cosas. Y una de las cosas importantes que tiene el individuo dentro de lo que ha construido durante el proceso, durante su tiempo vital, es su inmueble. Entonces la pregunta es, ¿cómo garantizamos los derechos? ¿Cómo damos seguridad a cada uno de los ciudadanos respecto, digamos, al esfuerzo que él ha hecho en todo su periodo vital, ¿verdad? Y a las pertenencias que ha logrado acumular? Y entonces ahí el catastro cambia, al existir estos factores de cambio de carácter político, económico, también se produce entonces el elemento de cambio social. El catastro pasa a ser una herramienta en donde se registran los derechos de propiedad. Entonces aparece ahí la necesidad de que el catastro no vaya más allá de lo fiscal. Hay que entender que Napoleón en Francia utilizaba de una manera estratégica el catastro. De hecho, se le atribuye a Napoleón a través del Código Civil el fortalecimiento del catastro con fines fiscales, porque necesitaba recaudar impuestos a los efectos de financiar las campañas de conquista en Europa, ¿verdad? O sea, ya se da un vínculo tanto económico, social, Así y que esto mismo. permita también tener que te permita también tener un programa, digamos, de desarrollo en base ya a lo que ellos tenían Absolutamente. Y ahí viene un concepto muy importante que es el uso del catastro posterior a esto, ¿verdad? Al garantizarse los derechos de propiedad, ¿verdad? Eso es, digamos, ese modelo entra fuertemente, principalmente en los países europeos. Hoy en Europa no hay discusión respecto a los derechos de propiedad. O sea, Europa hoy no tiene los problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, de discutir a quién pertenece. O sea, eso está sentado, está dado. El problema que tenemos nosotros, principalmente en la zona fronteriza, las derecheras, otros hablan de problemas de tierra, de decir, bueno, este inmueble pertenece al Estado, otros dicen, no, este pertenece al sector campesino. Eso no existe. Eso en Europa hoy no existe. No existen los problemas que nosotros hoy, parte de nuestra evolución como sociedad y como Estado independiente, acuérdate que tenemos, ¿verdad? Creo que un poco más de 5 siglos de organización en términos de gobierno autónomo, vamos a decir. Sin embargo, los europeos tienen miles de años de historia de gobierno bajo diferentes modelos políticos, ¿verdad? Entonces, hoy en Europa la discusión sobre los derechos de propiedad es irrelevante, o sea, es una cosa que es difícil que uno encuentre en un diario una invasión a un inmueble, o sea, esas cosas ya no existen. Discuten básicamente, por ejemplo, cuando se construye un viaducto o cuando se construye eventualmente un puente privado sobre una calle pública que conecta dos edificios privados. Bueno, la pregunta es de quién es ese puente, ¿verdad? Si es un puente privado, si es un puente, digamos, de dominio público, porque hay un principio fundamental en los derechos de propiedad,
principalmente la tierra, en el ámbito de la tierra, que dice que los derechos sobre la tierra de las personas, los derechos de los ciudadanos, de las personas sobre su inmueble van desde el infierno hasta el cielo, dice, salvo las restricciones que se establezcan por ley, como ser, por ejemplo, las leyes de minería, el código aeronáutico, ¿verdad? Entonces, cuando se construye un puente sobre un espacio del dominio público, una carretera que une dos edificios privados, entonces la pregunta que tienen estas sociedades es, bueno, ¿de quién es el puente? ¿Cómo paga el impuesto? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros seguimos construyendo la historia, vamos a decir, y estamos en la discusión de usar o de reformar el catastro para ir más allá de lo fiscal, porque nuestro modelo actualmente por ley está definido como un catastro fiscal, no como un catastro que sea utilizado para dar seguridad jurídica, por ejemplo, ¿verdad? Es por eso que se habla de multifinario. Por eso es que se habla, claro, porque la historia comienza con un solo uso, ¿verdad? A los efectos de que el catastro sirva para la recaudación. Pero posteriormente los romanos lo usaron como una cuestión estratégica militar, ¿verdad? O sea, ya encontramos otro segundo uso. Luego en Europa, cuando viene la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, encontramos que lo empiezan a usar para fortalecer los derechos de propiedad y posteriormente surge una innovación muy importante que son las imágenes satelitales, ¿verdad? La posibilidad de colocar satélites, los avances de la tecnología hacen de que toda la Tierra puede ser digamos, observado desde el espacio exterior y los atributos de la Tierra. O sea, cuántos bosques quedan, esas discusiones que estamos viendo por Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Porque se observa un mapa en donde la zona de América del Sur y Paraguay principalmente tiene un color naranja fuerte, lo cual dice que la temperatura, entonces la gente dice, no, eso se da la deforestación. Entonces hoy día el catastro en sí sirve para guardar información de ese tipo de cosas y para apoyar una política ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los determinados, y también sirve, por ejemplo, para guardar información que ya ni siquiera tiene un carácter de uso público, sino también privado. En Europa, los catastros, por ejemplo, registran la infraestructura pública que está por debajo de la tierra o la infraestructura pública por encima, y esa información es relevante para las empresas privadas. Entonces las empresas privadas son las más interesadas en obtener información de los catastros en estos respectivos países, ¿verdad? Hoy en Paraguay todavía no se da ese aspecto. Nosotros ni siquiera estamos en un proceso. Estamos en este momento formando el capital humano para comenzar la transición de un catastro fiscal, meramente fiscal, a un catastro multifinalitario, que tenga múltiples fines y a su vez múltiples usos, ¿verdad? Entonces, pero hay un proceso de cuánto tiempo, de acuerdo a lo que usted observa hoy día, en el escenario que tenemos aquí en Paraguay, en donde se habla de un número importante de irregularidades que necesariamente se debe sanear y que muchas veces inclusive no depende solamente de una institución. Exacto, sí, así mismo. En el caso nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Ese concepto de proceso es muy importante. Nosotros pensamos que estamos en el mejor momento, por el hecho de que en este tema del catastro multifinalitario varios países de América Latina lo han ensayado, han puesto en práctica hace 10 años atrás. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, si no me equivoco, ya en el 2002, 2003 aprobó una ley en donde intentó implementar el catastro multipropósito, pero hasta ahora los resultados han sido muy débiles. Básicamente porque entendemos nosotros que para tener una transición, un cambio fundamental, un cambio tan importante de una institución que sirve de una manera, digamos, importante a la sociedad, tenemos que comenzar con lo que es necesario, el capital humano, la formación del capital humano. De hecho, si no empezamos a instalar el concepto de catastro, para qué sirve el catastro, y formar el capital humano para tener un catastro multipropósito, va a ser muy difícil que podamos hacerlo por la vía de decretos o de leyes. De hecho, tuvimos un intento fallido. En la década de los 90, a principios de los 90, vino un préstamo del Banco Mundial y existe incluso un marco normativo en donde se orientaba que toda esa, digamos, esos recursos financieros debían usarse para la construcción de un catastro multifinalitario, ya en la década de los 90 en Paraguay. Pero el modelo fracasó
falló. No se tenía siquiera el concepto. Y no se tenía el concepto, no se entendía bien esa transición de lo meramente fiscal a lo multipropósito. ¿Y qué sucede con estos fondos? ¿Vuelven? No, los fondos fueron ejecutados en su totalidad, pero sin los resultados esperados. Se tuvieron experimentos en 2 departamentos, en Alto Paraná y Itapúa. Se construyó un sistema bastante bueno con el apoyo de los holandeses. Sí, pero donde también hay irregularidades en el trazado de la... Tenemos entendido que también hubo irregularidades en ese contexto. Hay un problema que generalmente siempre reclaman en el sector campesino, especialmente aquellos que, bueno, por un lado unos dicen ocupaciones, otros dicen invasiones, porque también hay que entender que hay una diferencia. Pero ellos exigen siempre el amojonamiento a través de una mensura judicial. Dicen que hay una importante intervención del sector político, el vínculo con el sector privado también, el arrendamiento de tierras, el financiamiento de todo esto. O sea, es bastante complejo todo esto, ¿no? De hecho, la tierra es complejo en países como los nuestros, ¿verdad? Donde estamos en un proceso de transición hacia el desarrollo. Como te dije anteriormente, estas discusiones no existen en Europa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender que existen para poder, o sea, es un poco el hombre y los medios que dispone el hombre para alcanzar niveles de bienestar. En la literatura económica se entiende de que el desarrollo de un país depende de la acumulación de sus activos, ¿verdad? Principalmente el activo físico, el capital, ¿verdad? El capital humano, la acumulación de conocimiento de la población, ¿verdad? Hoy día se habla de la economía del conocimiento, Europa, Asia, algunos países de Asia. ¿Por qué? Porque el nivel de acumulación del capital humano es tan elevado que incluso el capital físico pasó a ser irrelevante, ¿verdad? La tierra es un factor, es un activo que dispone un país, que se utiliza para producir en combinación con otros activos, como el capital físico, tractores en la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Y la mano de obra, ¿verdad? Y alcanzar los niveles de bienestar. Pero a diferencia de los demás activos que acumula una sociedad, la tierra no se acumula, porque la tierra es fija, y esa es la característica más importante. Entonces, desde el momento que la tierra es un activo que disponen los países, y que este activo determina el bienestar de las personas, entonces hay una lucha por su acceso, hay una lucha, pero esa lucha va a existir siempre mientras los derechos de propiedad no se consoliden. Entonces, si se sospecha que un inmueble, ¿verdad? Es de una persona, pero que el acceso a ese inmueble no ha sido del todo legal, entonces las personas creen legítimo invadir ese inmueble, ¿verdad? Y argumentar de que su acceso o los derechos de propiedad de su propietario no son legítimos de conformidad al marco institucional, porque es una sospecha. Y el catastro, cuando el catastro se consolida, ¿verdad? El catastro tiene que eliminar esa sospecha. Para llegar a esa consolidación estamos en el proceso. Claro. ¿Por qué hacía mención a esto? Porque un caso tan sonado y que siempre se repetía, y bueno, inclusive hasta ahora se repite, es el caso de la zona de Ñacundal, por ejemplo. Claro, un caso que, bueno, sabemos que fue muy, muy fuerte, y hay muchas familias que todavía están en disputa, inclusive familias que tuvieron que ser trasladadas, otras que insisten en que, bueno, esas tierras le pertenecen. Sí. Hay un problema bastante complejo. El problema se agrava en dos, o sea, si vos te recordás, en la década de los 90 la lucha, porque es una lucha, los sectores sociales declaran como una lucha de acceso a la tierra, o sea, estamos hablando de un activo que dispone el país para producir, y no es menor hoy en Paraguay, esto porque es el activo que se utiliza para explicar, o el principal activo que explica aproximadamente 2/3 de todo su crecimiento económico. O sea, hoy todo lo que se haga sobre la tierra, desde atrás o hacia adelante, explica 2/3 de toda esta actividad, ¿verdad? O sea, la producción agrícola hoy genera toda una demanda de servicios, toda una demanda de bienes, ¿verdad? Fertilizantes, servicios de transporte, y genera un sector importante en la industria, la agroindustrial, ¿verdad? Que explica el crecimiento de 4.5% que tuvo Paraguay en estos 15 años. Entonces, ¿verdad? En la década de los 90 se hablaba de invasiones a los latifundios improductivos. Te pregunto a vos, Edgar,
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste ese concepto de invasión a un latifundio improductivo? Y hasta el momento no. En los últimos 10 años ya ese concepto desapareció. Claro, ¿Pero qué totalmente. apareció? Tierras malavidas. Exactamente. ¿Por qué desapareció el concepto de invasión al latifundio improductivo? Porque estamos en una situación en donde este activo en la década de los 90 no valía nada. Que hoy día sí tienen un valor. Y hoy la tierra tiene un valor Y es muy más, importante. hay que actualizar estos datos para ver qué Claro, valor tienen. Totalmente. Nos quedamos lastimosamente sin tiempo. Sí. Agradecemos su presencia, director, pero también, bueno, reiteramos a los televidentes que vamos a tener más espacio también para poder conversar sobre este tema, ahondar un poquito más y otros puntos que hacen también al catastro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Edgar, a Canal Pro y bueno, estamos disponibles para seguir profundizando en este tema tan interesante, ¿verdad? Bien, así conversamos con el director del catastro, Francisco Ruiz Díaz, sobre el catastro fiscal al catastro multifinalitario. Es momento de hacer una breve pausa. En breve llega Ángel Barrientos con más información. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación del canal.